Nuestro primer conferencista en este Congreso Internacional de Jóvenes Universitarios es el maestro Ixcoatl Bravo Padilla. Es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y maestro en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Profesor titular en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Se desempeña como docente de las maestrías en Gestión Pública y Gestión y Políticas de la Educación Superior, ambos programas dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y maestría y ha participado como autor o coautor en 17 publicaciones. Sus líneas de investigación son el financiamiento de la educación superior en México, la fiscalización y el ámbito de las políticas públicas. Se ha desempeñado como vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, coordinador ejecutivo, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y ha ocupado los cargos de coordinador general de extensión universitaria y director general de enseñanza media superior en la misma casa de estudios. Además, ha sido regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara, diputado federal en 2 ocasiones, destacando su participación en las comisiones de Educación, Hacienda, Crédito Público y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Defensa Nacional e Inversión Extranjera. Actualmente es rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, funge como representante de la Universidad de Guadalajara ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en la Comisión de Financiamiento y es nuestro primer ponente en esta conferencia magistral con el título Los jóvenes de hoy, al cual le agradecemos esta disertación. Bueno, muchas gracias, doctor Mario, por la presentación y entramos de lleno a los comentarios. Bueno, los jóvenes de hoy. Quisiera, pasado el contenido, irnos a la definición de juventud. Desde el punto de vista biológico, la juventud es el periodo de cambios fisiológicos que presentan los seres humanos en el tránsito de la niñez a la adolescencia para llegar a la vida adulta. Esa es la definición más puntual que nos ubica dentro del espacio de la perspectiva biológica. Pero desde el punto de vista social, la definición anterior es limitada, pues es necesario reconocer a los jóvenes como actores sociales. Así, la categoría de juventud alude a un colectivo unido por su identidad y sentido de pertenencia que se supedita a un proceso histórico y sociocultural específico. Entonces, los niveles de identidad, no solamente cultural, de la música, de los gustos, de las aspiraciones, de las creencias o formas de pensar o formas de ver la vida, la sociedad, etc., es lo que en un momento determinado genera una generación que va avanzando y que conforme se va desarrollando le genera una perspectiva. Hoy en día las generaciones caminan más rápido que antes. Si una familia tiene un hijo de 10 años y tiene otro de 5, probablemente esos dos vayan a ser generaciones diferentes, ¿verdad? En la perspectiva de la cuestión cultural principalmente y de los aspectos aspiracionales. A lo mejor ahí hay menos distancia o menos diferencia, pero definitivamente la otra sí va a marcar generacionalmente esa diferencia. Bueno, ¿cuál es la historia cultural de la juventud? La categoría de juventud emerge en las sociedades de Europa Occidental como resultado de los cambios sociales propios del capitalismo temprano. Aparece primero una juventud burguesa, es decir, jóvenes que vivían en los burgos, que eran las ciudades incipientes en la época, hacia finales de la época del feudalismo. No se olviden ustedes que en la época feudal, pues los jóvenes vivían dispersos en las fincas encargadas de la producción agrícola y campesina, de tal manera que había muy pocas posibilidades de identificación. Así también recuerden ustedes que en la época feudal ya existieron las primeras universidades y las primeras universidades estuvieron ubicadas, algunas
en los centros religiosos, tales como los conventos en algún momento de mujeres, pero esencialmente en las casas donde se formaban los frailes en la iglesia. Pero en otro lado ha sido pues las pequeñas ciudades de los burgos los que permitieron las primeras concentraciones de jóvenes y los que les empezaron a mostrar una identidad propia, un sentido de comunicación entre los mismos. Con el desarrollo de un contexto de vida burgués, y la palabra aquí burgués no es peyorativa, es simplemente referida a Burgos, en el siglo XVIII y más tarde como una categoría que cruza todos los estratos sociales. La cultura juvenil se ha convertido en la matriz de la revolución cultural del siglo XX. La juventud es una construcción cultural que se asocia a la formación de la sociedad industrial moderna, esto lo dice Teixa. Sí me parece muy importante señalar que la juventud ha impactado en todos los espacios, en medios de comunicación, en la sociedad, en el mundo productivo, ha marcado esencialmente esta diferencia. ¿Cuál es la perspectiva adultocéntrica? Es decir, que mantiene en el centro del debate una concepción de adulto. En la cultura occidental actual se sitúa como potente y valioso todo aquello que permita mantener la situación de privilegio que el mundo adulto vive respecto de los demás grupos sociales, los cuales son considerados como una preparación para la vida adulta, niños, niñas y jóvenes, o saliendo de esta, adultos mayores. Desde esta perspectiva de moratoria social se considera que el joven está en proceso de asumir los roles de adulto. En esta visión, si te estás preparando, estás creciendo, algún día vas a ser, pero todavía no eres. Esa es un poco la idea que marca. ¿Cuál es el factor de la edad? El dato duro más utilizado para determinar la pertenencia a uno u otro grupo de edad, pero es si se es joven o no, pero esta solo constituye un referente de aproximación. En México la mayoría de edad es a los 18 años y otorga todos los derechos y obligaciones ciudadanas. La encuesta nacional de la juventud del año 2000 en nuestro país y en nuestro estado en 2005 se aplicó a personas desde los 12 y hasta los 29 años de edad. Entonces, ahora, como todos queremos ser jóvenes a todas las edades, entonces, como es mi caso, por ejemplo, decimos que estamos jóvenes en proceso de maduración. Entonces, pero están más o menos ubicados como entre los 12 y los 29 años de edad. Esto es lo que la encuesta está asumiendo. Los jóvenes en la actualidad no solo no terminan de entender su nueva realidad biológica, sino que los adultos no logran adecuarse a esos nuevos roles con claridad. Esto ocurre principalmente en casa. No hay permisos para ciertas actividades, pero sí hay obligaciones que cumplir. Fuera de casa ocurren situaciones similares. No logramos ponernos de acuerdo en la edad de responsabilidad penal, que hoy en día es de 18 años, pero que por alcance y acciones de algunos jóvenes se observa que es mucho menor. Entonces, aquí poco a poco vamos intentando cuajar los parámetros, ¿no? La edad para tener responsabilidad penal y responsabilidad ciudadana son los 18 años, ¿sí? Y en los censos toman en consideración a los jóvenes entre 19 y 29 años. ¿Por qué es importante esta etapa? Bueno, constituye una etapa de formación de los valores sociales. Los jóvenes ya saben cómo comportarse dentro de los cánones familiares. Sí, estamos hablando de permisos, tareas, compromisos, pero no saben aún qué espera la sociedad de ellos. Los medios masivos de comunicación bombardean todo el tiempo los valores que desean promover: consumo, individualismo, celebración de la estupidez. Es decir, el simpático es el despistado que nada sabe. Y finalmente terminamos todos celebrando a esta especie de ignorante simpático, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta etapa? Los jóvenes están en la antesala del mundo del trabajo. Los jóvenes son la generación del relevo en todos los espacios sociales y en todos los niveles, en el gobierno, en el sector económico, en el ámbito científico. La formación y carácter de los jóvenes es lo que definirá el futuro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son los datos de juventud de México y Jalisco? México es un país de jóvenes.
la mitad de la población tiene 26 años o menos. Es justamente lo que mencionaba ahorita en su discurso César Rubalcaba. Ese es el bono demográfico. Tenemos una gran cantidad de jóvenes. Como ya dijimos, la mitad de la población, 26 años o menos. El potencial de la juventud es de 67 millones de habitantes entre 0 y 29 años. En el año 2000, el Estado de Jalisco tuvo un porcentaje de población joven que osciló entre 26.9 y 28.4% de personas entre los 15 y 29 años de edad. ¿A qué se dedican los jóvenes? Vamos a verlo en la siguiente lámina. Bueno, entonces ya vimos la ubicación de las edades. Ya vimos la referencia de la ciudadanía y la mayoría de edad y la edad penal. Ya vimos cuántos millones de jóvenes representan en México, ¿sí? Ahora vamos a intentar ver a qué se dedican. Como ustedes lo ven, el 33% estudia, el 32% trabaja, 4% inactivos, labores domésticas 13%, busca trabajo 7%, estudia y trabaja 11%. Aquí, particularmente en CUSEA, es mucho mayor el porcentaje. En CUSEA llegamos a tener en primer semestre arriba del 50% de jóvenes que estudian y trabajan. Y considerando ya el promedio de toda la universidad, de todo el centro, perdón, estamos hablando de un 55 y 65% de jóvenes que estudian y a la vez trabajan. Entonces es un poquito más. ¿Qué actividades tienen los jóvenes en Jalisco? Fíjense ustedes en la siguiente lámina, en esta lámina. Ni estudia ni trabaja 22.2%, estudia y trabaja 10.1%, estudia 27.9%, trabaja 39.8%. Entonces, esta es, ustedes se fijan, la radiografía de Jalisco no coincide con el promedio nacional. Aquí tenemos 22.2% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, tenemos que ver esa realidad en el estado de Jalisco. Vamos a ver la distribución de jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa. Si ustedes se fijan, jóvenes inactivos 2.3% de los jóvenes de 14 a 29 años. Y entonces tenemos el 53% entre el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, Michoacán, Sinaloa, ¿verdad? En los demás está más bajo. Aquí sí hay que considerar nada más los factores de migración, es decir, muchos jóvenes que nacen en un lugar se trasladan a otro en busca de oportunidades. Son 7 las entidades federativas que concentran, en la siguiente por favor, más de la mitad de los jóvenes inactivos, 53% del país. Sin embargo, también son las que cuentan con mayor población de 14 a 29 años. En términos absolutos, Jalisco es la cuarta entidad con jóvenes inactivos en este rango de edad, aportando 6.9% del total, que asciende a 2.327 jóvenes. De ellos, la mitad son mujeres y un poco menos de la mitad hombres. Proporción de jóvenes inactivos de 14 a 29 años por entidad federativa, y ahí ustedes ven por estado, quizás el más alto es Sinaloa, Nuevo León, Coahuila, y luego cómo decrece hasta llegar a Puebla. En el norte del país se encuentran 4 de las entidades federativas con mayor proporción de jóvenes inactivos respecto a su población de 14 a 29 años. En la región del sur del país están los 3 estados con la menor proporción de jóvenes catalogados como inactivos. En términos relativos, Jalisco ocupa el lugar 17 de jóvenes inactivos en este rango de edad con 2.4%. En cuestión laboral, la mayoría de los jóvenes prefieren que la ocupación encontrada sea estable, sin posibilidades de progresar, 74.3%, que con muchas posibilidades de progresar, pero inestable, 19.4%. Esto lo vimos recientemente en una encuesta también que se hizo entre los estudiantes de contaduría. La mayoría prefiere un empleo estable, aunque sea bajo el salario, a tener mayores oportunidades, pero inestable el puesto. Entonces ahí estamos hablando, vemos los porcentajes de participación. Un buen salario, 85%, que sea trabajo estable, 42%, y que cuente con servicio médico de prestaciones, 40%, son las características más importantes a tomar en cuenta de un trabajo para los jóvenes mexicanos.
Solo 9.1% considera más importante que el trabajo permita hacer lo que les gusta y 5.7% que les permita servir a las personas. Entonces ahí ustedes ven que pague bien, que sea estable, servicios médicos y prestaciones, que permita estudiar, que permita el desarrollo personal, obtener ascenso, el ambiente laboral, que permita tener tiempo libre, que permita hacer lo que le gusta, que permita servir a las personas, que te permita tener relaciones. Vamos a ver ahora en la que sigue. A nivel nacional, los jóvenes manifiestan tener 3 prioridades. Quieren una educación de calidad, encontrar un empleo bien remunerado y formar una familia. Aspiracionalmente, estos son los 3 aspectos que más son buscados o son dichos en la encuesta por los jóvenes como prioridades. El contexto social. Nuestra evolución histórica nos coloca en una situación determinada. Actualmente el país vive un periodo de inseguridad, violencia, crisis económica y desempleo. Adelante. Vamos a ver ahora el cambio demográfico en México. La población mexicana experimentó un rápido crecimiento entre los años 50, 60 y 70 a una tasa por arriba del 3%. A mediados de dicho periodo, la tasa de crecimiento total y la tasa de crecimiento natural comenzaron a disminuir a un ritmo sostenido. El Consejo Nacional de Población pronostica que a partir de la década del 2040 la tasa de crecimiento comenzará a ser negativa. Es decir, a partir de 2040, en lugar de crecer la población, va a empezar a decrecer. Esto no quiere decir que sea porque en lugar de tener niños los vayan a deber. No, sí, lo que significa es que de tener familias promedio ahorita de entre 2 a 3 hijos, van a disminuir a tener un solo hijo, y entonces eso va a romper el equilibrio, porque poco a poco va a ser más la gente que muere que la gente nueva, ¿de acuerdo? Entonces por eso se va a generar la tasa negativa. Vamos a echarnos esta laminita para ver la población y tasa de crecimiento natural total 1930-2050. Y observen ustedes cómo las dos curvas que están ahí, la amarilla y la un poquito más fuerte, van de picada a partir más o menos de entre 1958 y el año de 1962. Ahí empieza la picada, y observen ustedes cómo al llegar al año 2040 más o menos es donde va a empezar a darse el crecimiento negativo de la población, ¿verdad? Como tal. Bueno, vamos a ver ahora el cambio demográfico en México. Con el cambio demográfico, las generaciones más numerosas son las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 60 años y más a partir del año 2020. Esa es mi triste realidad. O sea, porque dice que las nacidas entre 1960 y 1980 ingresarán al grupo de 60 años y más. Pues es mi caso. ¿Qué les parece? Bien. Dice, de ahí la importancia, la proporción de adultos mayores pasará a ser el 7% del año 2000 al 28% en el 2050. Ahorita van a ver ustedes unas figuras para que vean lo que le está pasando a la población en México. De ahí la importancia de aprovechar ahora el bono demográfico, momentos donde los jóvenes son el sector de población más grande. Como dicen los demógrafos, hay que aprovechar el bono demográfico antes de que se convierta en pagaré demográfico, ¿verdad? ¿Sí se entiende lo que es el bono demográfico? Sí. Ahorita son más jóvenes, ¿sí? Que gente adulta. Pero cuando estos jóvenes empiecen a transitar a edad adulta, se va a invertir la pirámide y ahorita lo vamos a ver. Adelante, la que sigue. Bueno, vean ustedes cómo hacia 1970 la pirámide era cara perfecta. Es decir, aquí está la gente que tiene menos años, la niñez, y conforme se va avanzando en juventud y en edad avanzada en años, la población va disminuyendo hasta que por aquí está la que tiene 110 años, como caso de Fernanda. Así estábamos en 1970. ¿Qué pasó en 2000? Si ustedes lo observan, la curva
aumentó en estas partes, su rango subió un poquitito, ¿verdad? En pocas palabras, la base se hizo más grande. ¿Por qué? Porque ya ahora la gente no se muere de las enfermedades más comunes, hay vacunas, hay toda una serie de cuestiones, etcétera, y hay más expectativa de vida, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar del 2000 hacia el 2030? Observen ustedes cómo lo que va a ocurrir es que va a empezar a ser más grande esta parte que la base, ¿verdad? Esta parte va a estar más ancha, esta que está aquí. ¿Y qué va a ocurrir hacia 2050? Definitivamente se va a invertir. En lugar de ser esta, va a ser al revés. Va a ser menos la población de abajo y mucho más la población de arriba, ¿sí? Entonces, fíjense, los jóvenes de esta época van a tener que cargar entre sus espaldas el sostenimiento de las pensiones o del sistema económico que permita que la gente que está en la tercera edad pueda en un momento determinado subsistir. Bueno, ¿qué desafíos tenemos ante el cambio demográfico? La sustentabilidad del sistema de seguridad social. Es decir, necesitamos generar un ahorro que permita que quienes son jóvenes ahorita, porque ya se ubicaron, ¿verdad? Todos los que están aquí, ya dijimos que al 2050 cuáles son los problemas que va a haber, ¿no? ¿Cuántos años van a tener ustedes al 2050? 61. ¿Ya lo pensaron bien? 70. O sea, ustedes son los que van a estar en el caso del año 2050. Pues no se crean que es algo así como para que no se preocupen, como que les va a pasar a sus nietos. No, les va a pasar a ustedes. ¿Sí? Entonces, tenemos que darle sustentabilidad al sistema de seguridad social. Es decir, este país tiene como reto generar una tasa de ahorro que permita el mantenimiento de la población cuando ya no esté en edad de trabajar, ¿verdad? Que sigue consumiendo casi igual que sus etapas anteriores y más aún, porque las medicinas, el tipo de alimentos que necesita la gente de la tercera edad, etcétera, ya son cosas un tanto más especializadas. Entonces, ahí hay que ver. Bueno, México tiene una muy baja recaudación fiscal. Fíjense ustedes, los ingresos presupuestales de México en total ascendieron 22.8% del PIB, pero solo 15.1% son ingresos no petroleros, es decir, ingresos tributarios. 15.1% de ingresos tributarios es muy poco. Estamos a nivel de Centroamérica. Necesitamos crecer. Todos los países desarrollados tienen entre el 20 y 22 para arriba de ingresos tributarios, y hay países que tienen el 30 o 35%. ¿Verdad? Son los países que tienen otro tipo de economías y de servicios sociales, ¿verdad? Bueno, tenemos una dependencia petrolera, pues una tercera parte de los ingresos del gobierno vienen de Pemex. Se utiliza esa riqueza para financiar el gasto corriente en lugar del ahorro y la inversión, y hay un declive petrolero porque las reservas probables son de 10 años y las posibles estaremos hablando que a lo mejor llegan a 30 años. Lo que hagamos como sociedad frente a estos desafíos incidirá directamente en el tipo de jóvenes que reemplacen las generaciones actuales. Si existen grupos de líderes con visiones de alcance o simplemente reaccionan a lo que se va presentando. La formación de los jóvenes depende de los precedentes. Aunque este círculo no es inexplicable, es persistente. Por ejemplo, si la cultura que recibimos en cuanto a obediencia de la norma es de tolerancia al quebrantamiento de las mismas, tendremos instituciones débiles y corrupción. ¿Cuándo o cómo se rompen este tipo de círculos? Muchas veces mediante elecciones históricas dolorosas como guerras, revoluciones que ponen de manifiesto que el orden social que hemos tenido no es el adecuado. En otras ocasiones, cuando una generación es capaz de adelantarse a los hechos, gracias a que recupera de la historia aprendizajes y prevé la formación de instituciones. Por eso, nuestras generaciones deben pensar en lo que vamos a dejar a los jóvenes, pero los jóvenes no se deben conformar con lo que los adultos les dejen. Aquí hay un rol fundamental de la universidad porque es la casa de pensamiento, de la formación, de la reflexión, de la crítica, incluso de las utopías de los sueños, ¿no? ¿Qué dice Ortega y Gasset respecto de las funciones de la universidad? Transmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones, investigación científica y educación
de nuevos hombres de ciencia. La formación del hombre culto a través de la enseñanza universitaria se vincula necesariamente con la actuación de este en la sociedad. Y dice Ortega y Gasset, cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envejecimiento. No podemos vivir humanamente sin ideas. ¿Qué valores debe promover la universidad? Pues la reflexión, el análisis documentado y fundado, la prominencia de la ciencia, la construcción de la democracia, la solidaridad y el compromiso social, la capacidad de crear utopías, de ver el futuro, de ambicionar un mejor lugar para nosotros y los que viven. En síntesis y para concluir, los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años de edad desempeñan un papel muy importante en el desarrollo social y económico del país. Si la sociedad brinda orientación adecuada y apropiada, además de oportunidades de desarrollo en áreas como educación, salud, empleo y recreación, los jóvenes podrán transitar a la edad adulta y contribuir significativamente al desarrollo de sus sociedades. Esta es la generación de la oportunidad, lo que hace necesario que la juventud participe en una política de población y en una política de desarrollo. La población joven que demanda espacios y oportunidades de desarrollo y requiere el uso de recursos materiales representa un activo que debe ser aprovechado por su capacidad para producir cambios y generar mayor riqueza. La inversión de la juventud es una acción a todas luces justificable. Ya dijimos qué características deben definir para las culturas juveniles del principio del siglo. ¿Qué características deberían de tener los jóvenes? Muy concretamente, conciencia planetaria. Ya saben ustedes que sí, vivimos en un planeta, ese planeta tiene recursos finitos y esos recursos finitos tenemos que aprovecharlos para vivir nosotros, pero sin comprometer a las generaciones futuras para que los usemos. Prioridad de los microespacios de la vida cotidiana, respeto por el individuo, solidaridad por las causas sociales y desplazamiento del barrio territorio como centro del mundo. Entonces, terminaría yo diciéndoles a ustedes, en gran medida, decía un poeta, en la juventud está lo que ha de vivir y también lo que ha de morir, porque en la juventud están los valores que podrán preservarse o que decaerán y serán rebasados. En la juventud está la promesa de los países. En la juventud se encierra un tesoro que les permite a las sociedades renovarse. Pero en la juventud también se encierran muchos enigmas, muchas contradicciones y muchas frustraciones a temprana edad. La responsabilidad fundamental de los jóvenes y de toda la sociedad es abrirle paso para que los jóvenes puedan tener oportunidades y puedan, más que enfrentarse a frustraciones, puedan recibir manos tendidas que les permitan transitar de esa parte un tanto difícil a la parte de la autosustentación como personas con responsabilidad. Así que en las manos de ustedes, vuelvo a decirles, dice el poeta, está lo que ha de vivir y lo que ha de morir. Y lo que ha de vivir es una sociedad más justa, una sociedad diferente, sustentada justamente en su visión y en el trabajo. Muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto y muy informativo escuchar al maestro Tonatiuh Bravo, al cual agradecemos su disertación. Por cuestiones de agenda y en el ánimo de obviar tiempo, vamos a permitir solo una ronda de 5 preguntas. Van a ser abiertas, sírvanse a levantar la mano y por ahí pasamos el micrófono. Quien quiera hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, algún comentario, están abiertos los micrófonos. Parece que quedó todo bastante claro, nadie tiene preguntas. A ver, aquí ya tenemos al primer valiente. Yo dije, ¿cómo que los jóvenes no preguntan en el pleno congreso de jóvenes? Bueno, buenos días.
nombre es Isaac Trejo, alumno de la Ciénega del Centro Universitario de la carrera de Derecho. El cuestionamiento sería, maestro, ¿cuál es, en su punto de vista, el principal reto que tenemos los jóvenes hacia el futuro? Bien, ¿alguna otra persona que desee participar? Para que sea una ronda y se contestan al final todas, por favor. Allá atrás, si fueran tan amables. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, maestro, mi pregunta sería, ¿considera que la participación ciudadana en los jóvenes en la actualidad es de vital importancia para el desarrollo del Estado y del municipio de Guadalajara? Bien, muy amable, muchas gracias por su pregunta. Aquí tenemos a otra persona que nos hace el favor. Fíjense, van 3 hombres, como que no hay mujeres en el auditorio. Hola, es César. Bueno, a mí me queda muy claro, bueno, me impacta cuando vemos que la mayoría de los jóvenes buscan un empleo bien remunerado. Pues yo estoy totalmente en contra de eso, porque ¿por qué no buscar ser un emprendedor en vez de no enfrentar tus miedos y según eso buscar esa seguridad en un empleo? Cuando si tú sales de ese miedo, porque esa seguridad del empleo lo usas por una comodidad. Al rato, si tú sales de tu miedo y pones un empleo en el que te va mucho mejor, vas a ser rico y vas a estar cómodo. ¿Por qué usted cree que la mayoría busca un empleo remunerado? Bueno, yo lo relaciono con la educación que nos da, ¿verdad? No sé, ¿qué piensan? Muy amable, muchas gracias. Por fin tenemos aquí una dama para que haya equidad de género con las preguntas. Ahora se me voy a ponerte de pie para que te vean. ¿Le puedes pasar el micrófono? Yo no necesito micrófono. Bien. Porque hablo muy recio. Bueno, yo no soy joven, soy adulto, estoy en el mismo caso que el maestro. Vamos a ser de los grandes en poquito tiempo. Soy docente y o sea, lo que quiero comentar es que creo que debemos de haber también más docentes aquí para que nos enteremos de qué es lo que quieren los jóvenes y cómo poder instruirlos, ¿verdad? Saber qué son sus necesidades. Entonces, pues no es tanto una pregunta, sino es como una pequeña aportación. Creo que si vamos a oír a los jóvenes, si ustedes tienen esta oportunidad, que antes no se daban tantas oportunidades a los jóvenes, que ustedes tienen también el compromiso de prepararse cada día más, porque les tocó un mundo que cambia muy rápido. A nosotros nos tocó un mundo más lento, todo era más lento, ahora todo es más rápido. Creo que los maestros debemos estar también aquí participando y enterándonos de lo que ustedes están viviendo, porque tenemos como un choque generacional. Entonces, más bien es como una propuesta de ver, no sé, las universidades también que fomenten esto en nosotros como maestros, ¿verdad? El involucrarnos con ustedes. Felicidades porque tienen estos foros para presentarse y creo que deben de participar, aunque crean que sus ideas no sean muy tomadas en cuenta. Sí las estamos oyendo, hay maestros que estamos aquí interesados, pues simplemente los organizadores de esto son los que están haciendo que ustedes se oigan más. ¿Para qué? Para beneficio de todos. Me gustó mucho la participación que hace el compañero que dice que él quiere ser emprendedor, porque también necesitamos personas que quieran animarse a invertir y a ser empresarios, no nada más a ser trabajadores, ¿verdad? Sino que necesitamos también empresarios que quieran hacer que este país vaya adelante. Felicidades, y eso era lo que yo Muy quería. amable, maestro. Muchas gracias. Tenemos
Ahí está una señorita, ¿puedes tan amable? Pasan el micrófono. Y con esta cerramos. Ay, perdón, hay dos. Ok, perdón. A ver, si gustas. Ajá. Por favor. Bueno, yo soy Grecia, vengo de Bolívar y mi pregunta es que si actualmente cuesta tanto trabajo a los jóvenes buscar un empleo, en un futuro cuando sea como más la demografía de jóvenes, ¿cómo va a haber estas plazas para nosotros? O sea, si actualmente cuesta trabajo en un futuro, ¿cómo? Si vamos a ser más jóvenes, vamos a encontrar trabajo todos. Muy amable, muchas gracias. Ahí atrás, la última intervención. Bueno, yo soy aquí de CUSEA. Bien, ustedes dicen que están en contra de, o están exponiendo de que hay muchos muchachos de la edad de 14 años a 29, ¿no? Sin que tengan que estudiar o sin que tengan que estudiar, ¿ok? Porque unos están trabajando, otros trabajan y estudian. Lo siento. Bien, mi hermano va a la secundaria y nos hicieron una junta y me encuentro con la gran idea de que ya la escuela, la pública, ya la quieren privatizar, ya quieren empezar a cobrar lo que es como si fuera una escuela privada, entonces eso aumentaría aún más la tasa de... Ahorita va la tasa de gente que no hace nada. O sea, estoy exponiendo que eso, ¿no? ¿Y qué van a hacer a cambio de eso? Porque eso ya es un hecho. Porque por algo ya los maestros se están poniendo de acuerdo para ver cómo qué hacer, ¿no? Si nuestros antepasados lucharon por tener una escuela gratuita y laica y ya ahora resulta que los nuevos gobiernos o las nuevas personas encargadas de la Secretaría de Educación quieren hacer otra cosa. Bien, muy amable, muchas gracias. Podemos pedir la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias por tus preguntas. ¿Cuál es el principal reto de los jóvenes hacia el futuro? El principal reto de los jóvenes hacia el futuro es, yo creo que es, primero, prepararse. Quien se prepara entiende mejor la vida, entiende mejor lo que va a vivir, lo puede enfrentar con mejores herramientas y lo que es más importante, que aquí lo aludió la maestra que habló, tiene mayor capacidad para reaccionar frente a los cambios. Entonces, la preparación es fundamental. ¿Qué está pasando en el mundo? Los países que tienen mejores posibilidades de enfrentar sus retos son los países que tienen coberturas del 60, 70 u 80% de educación superior para sus jóvenes. Entonces, en mi opinión, el reto más importante de los jóvenes es prepararse, es formarse y es trabajar justamente para comprender que les tocó vivir un periodo en el cual hay que formarse de manera permanente. No va a haber un momento en el cual ya satisfaga de manera definitiva la necesidad de formarse. ¿Considera que la participación ciudadana es de vital importancia? Por supuesto. Esa es la segunda parte. El joven debe ser formado como ciudadano. ¿Qué significa ser ciudadano? Pues no se creen que es nomás ir a sacar la credencial del IFE. Como ciudadano significa tener capacidad de repeler lo que está mal, es decir, la corrupción, oponerse en la medida en que pueda hacerlo a prácticas que afectan a la sociedad. Ser ciudadano significa la exigencia. Ser ciudadano significa a la vez que exigir participar, proponer, impulsar. Entonces, yo creo que la participación ciudadana es clave, pero la parte más importante, hoy en día nuestros jóvenes requieren dos aprendizajes fundamentales. Prepararse para ser líderes. Líderes no significa ser diputados, presidentes municipales. Líderes significa liderar las actividades sociales en donde se encuentren. Pueden serlo en un equipo deportivo, pueden serlo en 10, 15, 20 cosas dentro de la sociedad. Pero la sociedad está reclamando a gritos quién se pone al frente de los procesos. Y los jóvenes tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, liderazgo y capacidad de dirigir es un aspecto
clave. Pero por otro lado, construir el régimen democrático a través de la ciudadanía es otro. Entonces, esa es la otra parte. La construcción de la democracia implica valores de tolerancia, de construcción de consensos y, lo que es más importante, de tratamiento y procesamiento de conflictos. Muchas veces ese es un defecto que tenemos en las universidades y es un defecto que yo reconozco que lo tiene aquí la UDG-UCA, es que no preparamos a los jóvenes para enfrentarse al conflicto, que es lo que vive a diario. Y lo que tenemos que hacer es estudiar los conflictos e insertarnos en la forma en cómo se procesa nuestra interacción con esos conflictos y cómo los podemos resolver. De hecho, la vida en gran medida transita por la resolución de conflictos de manera sistemática. Yo estoy de acuerdo totalmente en lo que expresó la maestra. Bueno, el tema de César, totalmente de acuerdo. Ese es otro defecto de la educación. Nos hemos acostumbrado, en México hay una especie de estatismo ideológico, de todo el tiempo estar considerando al Estado, al gobierno, como el papá que tiene que ofrecer los empleos y los empleos bien remunerados, o a la iniciativa privada. Y tenemos muy poca cultura de emprender. Entonces, tenemos que desarrollar la cultura para emprender micronegocios, negocios familiares, etcétera, que nos permitan participar en la producción de la riqueza y no creer que todo puede venir de papá gobierno o de papá iniciativa privada. Entonces, coincido en que esa parte es una que tiene que desarrollar esencialmente, ¿no? Lo que dijo la maestra, yo solamente remarcaría conocer a los jóvenes y sus necesidades y saber cómo piensan. La verdad es que muchas veces en las universidades nunca les preguntamos a los jóvenes ni qué piensan, cómo piensan, por qué lo piensan, etc. Y entonces se hace una disociación de generaciones y el maestro va por un camino y el joven va por el otro. Entonces ahí necesitamos tenernos un mayor conocimiento y acercamiento. Ahora, preguntan si actualmente cuesta trabajo encontrar empleo, ¿qué va a pasar en un futuro? Bueno, aquí está justamente el secreto. El tema es que la juventud tenemos que incrementar los factores de la producción. Y un factor de la producción clave en las sociedades de hoy es el conocimiento. Por eso yo les digo que la principal responsabilidad es la preparación. Pero entonces, ¿preparación para qué? Para la generación de riqueza. Hace 100 años, el principal factor de producción en el país era el campo, ¿sí? La producción agrícola. Hoy en día hay otros factores de la producción, estamos entre, incluso la industria como tal, también ya superó ese marco y nos aproximamos hacia otros paradigmas distintos. Entonces, con el crecimiento de la producción y de la riqueza, efectivamente ahí se generan los espacios de trabajo, auténticos espacios de trabajo. Y bueno, no tengo sino que coincidir con lo que señaló la última joven que habló. Nosotros hemos recibido de las generaciones anteriores una universidad pública inscrita en el proyecto del artículo 3º constitucional. Y aunque los jóvenes hagan aportaciones extraordinarias para que la universidad esté bien, eso no significa que la educación se tenga o se vaya a privatizar. Pero hay escuelas, como el caso que ella menciona, de educación básica, en los que esto se está convirtiendo en una constante. El tema de las aportaciones de las cuotas y el que no pague no estudie. Entonces, nosotros tenemos el deber como juventud de defender el legado histórico que nos permite la educación laica y gratuita, pero también una educación de calidad. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo, una lucha, porque no se privaticen los espacios que pertenecen a toda la sociedad, los bienes públicos que tenemos con nosotros y que permiten, es el único instrumento de equidad social en la educación. A la educación pueden acceder personas pudientes o personas no pudientes. Y es la educación la única posibilidad de romper el círculo estructural de la pobreza y de generar otras alternativas nuevas a la juventud, de tal manera que no porque haya nacido en una familia
que los abuelos, los padres fueron pobres, necesariamente él tenga los elementos que le permitan romper ese círculo de la pobreza y los tenga. Y ese elemento por excelencia es la educación. Entonces vamos comprometiendo todos a que uno de los valores de los jóvenes en este tercer congreso sea la defensa de la educación laica, gratuita, pero de calidad. Muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Gracias. Queremos agradecer en nombre del comité organizador la conferencia que nos ha hecho el favor el maestro Tonatiuh de brindar, y también una doble agradecimiento y reconocimiento a los apoyos que otorga a los estudios sobre juventud. Muchas gracias, maestro.